Le cœur battant des ailes au détour, au hasard d'une nuit de vent de ciel. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Edición de Bolsillo. Mi nombre es Jessica Esteco, estamos en BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Y hoy vamos a tener un capítulo muy especial. Estamos acá con Violeta Cangianelli. Bienvenida, Violeta, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias por invitarme. Muy feliz de venir acá. Bueno, vos sos una de las editoras de los nuevos cuentos del Chiribitil, ¿sí? Soy la única. ¿Sos la única? No hay otra, pero sí trabajo en equipo en Eudeva, en la editorial de la Universidad de Buenos Aires, y sí tuve, para el trabajo del rescate editorial de los originales cuentos del CEAL, tuve muchas cómplices en todo que me acompañaron en el proceso de búsqueda. Vamos a contarles para los que no estén tan al tanto. Los que no leyeron los cuentos del Chiribitil, no sé quiénes serán ya a esta altura, o los que no lo conocieron. Empecemos por 1900, ¿cuánto? 70. Finales de los años 70, sí. ¿Por ahí? Sí, en un momento muy, muy trágico de la historia de nuestro país. Salió esta colección muy luminosa, muy, muy especial, porque, bueno, tenía grandes escritores que eran muy jóvenes y empezaban su carrera como escritores, y tenía artistas plásticos, ilustradores, dibujantes que trabajaban digamos, con la misma importancia que se le daba al escritor del cuento, también tenía importancia el ilustrador. Y se lanzó esta colección, que es una colección que tuvo un director de arte, el Negro Díaz, que era el que armaba bellezas con las ilustraciones y con los cuentos. Era un formato de 24 páginas, de tamaño revista, con papel revista, que se distribuía masivamente en todo el país, que salía semanalmente. ¿En kioscos? ¿No? ¿La distribución era en kioscos? Esa era una de las características principales, que apuntaba a un público que por ahí no entraba a librerías de libros y que sí podían pasar por un kiosco de diarios y comprar el cuento. Así como compraba un diario, compraba una revista, compraba un cuento del Chiribitil en mi casa, y en mi caso llegaba por abajo de la puerta el Chiribitil todos los jueves. Entonces los coleccionábamos, y bueno, así fueron sacando semanalmente hasta 50 títulos. Fue una colección que quedó muy grabada. En mi caso, yo soy lectora de la colección, entonces quedó muy grabada por las ilustraciones y por los cuentos en cada uno de los que fuimos sus lectores, de una manera aparte muy particular, porque eran historias realmente locales, eran historias que no te hablaban de tú, te hablaban de vos, eran historias donde de repente aparecía un mate, aparecía algo muy digamos familiar. Era una historia en un patio de una escuela, en una casa en donde por ahí el piso dibujado se parecía al piso que uno tenía, y bueno, eran historias que en mi casa había cuentos, pero bueno, en general de otros países. Y en este caso, lo que pasaba era que las historias reflejaban bastante lo cotidiano, ¿no? Tenías una cercanía, encontrabas. Una cercanía, eso hacía que bueno, quede grabado, ¿no? Cada uno de los cuentos en los que éramos sus lectores. Y bueno, entonces así nos volvimos como fanáticos de la colección. ¿Cuál recordás? ¿O cuáles eran tus favoritos, así que hayas leído más de una vez? Todos más de una vez, porque los leíamos billones de veces. Era algo también del formato, que yo me acuerdo que de repente mi mamá nos leía esos cuentos, y lo que pasaba era que era un formato tan fácil de coleccionar y de guardar, que por ahí lo metíamos abajo la almohada, o por ahí quedaba en la mochila del jardín, o quedaba entre los juguetes. Era algo que no tenía esa cosa tan del libro de cuentos infantil de tapa dura. Esto era un que tiene que estar sí o sí en la biblioteca. Claro, entonces lo podíamos prestar, iba, volvía. Me acuerdo que estaba en bastantes lugares de la casa, como que de repente llegabas a la cocina y había un Chiribitil.
yo era muy fanática de los de Graciela Montes, pero a mí me encantaban un montón porque también jugábamos con esos cuentos. Es como que de repente yo tengo muchos de los originales que están escritos, dibujados. Yo jugaba a armar cartas. Entonces a veces transcribíamos algo de los cuentos, jugábamos a tener como un correo en mi casa, armábamos los sobres y armábamos cartas. Entonces, bueno, eso hacía que el chiribitil sea algo menos, sí, como digamos, cuidado, pero en el buen sentido, porque lo usábamos mucho todos los días en mi casa, al chiribitil. Y bueno, entonces, por ahí la historia de Jacinto también, que todavía no lo pude reeditar, la historia de Hilario, don Hilario, el de las montañas. Hay tanto, claro, que vienen a la memoria. ¿Mantuviste esa colección o se fue perdiendo? Por suerte la mantuve. Sí. Yo soy muy coleccionista y guardo de todo, guardo hasta las entradas del cine. Guardé 40 y pico de la colección, todos obviamente hechos bolsa, o sea, las tapas por un lado, las interiores por otro, muy amarillos ya estaban porque eran de mi infancia, pero guardé la mayoría y los pude sacar de nuevo a la luz, digamos, con el nacimiento de mi hija, que tuvo la suerte de ir a un jardín maternal que orientado en literatura en la UBA, en la Facultad de Derecho de la UBA, que lo dirige María Emilia López, y ahí le contaban tantos cuentos, empecé a ver tantos cuentos que me acordé del valor de estos cuentos y los volví a sacar y empecé a leerlos con ella, de chiquita. ¿Y ella cómo reaccionó? ¿Le gustaba? Yo creo que ella, esto es un secreto, pero yo creo que ella cuando vio mi forma de contarlos, mi emoción, el recuerdo de mi infancia, todo eso, yo creo que eso sumó un montón en el... Yo siempre pienso que el amor a la lectura, el fanatismo por la lectura es algo muy contagioso. Así es. Muy contagioso. Entonces ella de alguna manera veía cómo yo los leía, entonces de esa manera ella empezó a amarlos también. Es como que se daba cuenta que había algo secreto en estos cuentos, ¿no? ¿Cuándo se te ocurre y cómo la idea de reeditar esto? Ay, fue algo tan, fue todo un proceso. Siempre me pasó con los libros algo muy particular, que era como que tenía un vínculo con ellos, no era solo la lectura. Siempre me pasó que los vínculos me resultaron como un refugio, me resultaron como un lugar donde yo encontraba muchas respuestas, preguntas también, pero digo, los libros para mí fueron algo muy importante. De alguna manera lo que pasó fue que yo daba clases en Puan, en derechos de autor, de temas más vinculados a mi profesión, que yo era abogada. Lo digo en pasado porque ya, digamos, me quedó muy poco de abogada. Ya me dedico 100% a la edición y al trabajo de promoción de la lectura y a la literatura, pero en ese momento yo era abogada, entonces yo empecé a trabajar en Eudeva por derechos de autor en el área de contratos con autores, y en las entrevistas que tuve para entrar conté de que yo tenía guardada la colección y que yo empecé como con un trabajo de investigación de ubicar autores ilustradores del CEAL, del Centro Editor de América Latina, para pedir permiso, claro, para poder hacer el rescate, claro, un homenaje, un rescate, poner en valor de nuevo algo que no se conseguía, que no estaba en las librerías y que de alguna manera me parecía que seguía. Y que no hay mucho registro de eso tampoco, ¿no? De quién tiene los derechos, ¿no? De tantas obras importantes que se han editado. Total. Por ahí me pongo más a hablar de lo legal, del derecho de autor, pero hay como una zona gris en obras que por ahí aún por digamos, porque ya falleció el autor o la autora, pero no se puede acceder a los derechos porque no sabemos quién heredó, ¿no? Bueno, yo me pasó de todo con esa búsqueda, con esa investigación, porque
por un lado me encontraba con los protagonistas del Centro Editor, que habían trabajado codo a codo con Graciela Montes, con gente, digamos, que ya tenía un gran prestigio, y que muchos me decían, no creo que te autoricen, no creo que te den el permiso. Después familiares, que por ahí, en algunos casos sí me decían, quiero colaborar en todo, quiero ayudar para que esta colección vuelva a salir. Yo igual hacía las entrevistas no pensándome como editora, sino más bien como... Que eso salga, claro, de alguna manera. Sí, se fue dando de una manera como muy genuina y muy orgánica, pero yo en el momento en que buscaba esos permisos, era más un trabajo como fanática de la colección y como lectora, y que quería que... Trabajando en una editorial todavía no sabía lo que era editar un libro, porque yo estaba en otro sector, entonces... Y también me pasaba que había personas que en la medida en que me contaban cómo había salido esta colección, me hablaban del trabajo de edición, me hablaban de lo que fue, de cómo se fue armando, de cómo ellos recibían la propuesta laboral. Claro, porque vos por un lado estabas como abogada, como lectora, pero faltaba también el valor de la edición, de lo que contabas al principio, de que haya ilustradores a la par de los escritores, del formato. Totalmente, y aparte me pasaba también que había autores que me decían, mira, si se hace una reedición que es idéntica a la original, yo estoy de acuerdo en que se haga, pero no puede cambiar en nada. O sea, el espíritu chiribitil tiene que estar en los libros idéntico. Entonces yo les planteaba que la posibilidad de hacerlo en una calidad mejor, calidad del papel, calidad de la tapa, pero sí respetando 100% lo original, que era lo que yo estaba totalmente enamorada y fascinada, y de alguna manera dándome cuenta a medida que hablaba del valor que en la actualidad tenían, porque si bien la oferta de libros para las infancias es enorme, es abrumadora la oferta que hay, estos libros tenían que estar de nuevo en las librerías, porque eran libros que habían de alguna manera fundado el libro álbum en la Argentina. Así es. Y habían también de alguna manera marcado esto de poner en la misma tapa al autor y al ilustrador con el mismo protagonismo. Esta doble página en el medio, que también era una narración dentro de la narración. Lo puedo ir mostrando para quienes nos estén viendo. Estamos en YouTube también. Voy a ir mostrando a la cámara. Este es un reeditado con el espacio en blanco característico de la colección también, que era un espacio que estaba también para que los niños pudieran pensar y pudieran disfrutar de ese espacio en blanco, ¿no? Yo creo que fue muy a propósito cada detalle de esa colección. Esa doble página es algo que es como un póster también de la obra, esas ilustraciones de Julia Díaz. Lo comparaba con libros que yo le compraba a mi hija, y carísimos, y libros imposibles de tapa dura que muy pocos chicos los tienen, y yo decía, este libro es igual de valioso. Bueno, entonces había estos pedidos de que sea una versión idéntica a la original. Entonces, a medida que yo también iba escuchando cuáles eran esos deseos de los escritores de la colección y de los ilustradores, y muchos me decían, en todo lo que vos consigas de avanzar en la reedición, yo te voy a ayudar. Hubo una red de gente que me ayudó muchísimo y que de alguna manera me dio las fuerzas y el ánimo para que yo me animara a ser la editora, porque bueno, era mi primer trabajo de editora. ¿De qué año estamos hablando y cuánto duró? Ahora se cumplen 10 años. 10 años. 10 años. Es re loco, lo digo y no lo puedo creer. No lo puedo creer. Es como que digo, no, me estoy equivocando. 10 años de la salida de los primeros 10, que fue una salida con un miedo, con un temor, porque nosotros no sabíamos qué iba a pasar en el primer lanzamiento de los primeros 10 títulos. Así como mucha gente estaba muy entusiasmada desde la cocina de los Chiribitili, diciéndome va a salir todo bien y va a estar todo bien, yo también pensábamos que por ahí iba a haber lectores o lectoras que por ahí no querían que estos libros vuelvan a salir de esta manera, porque, bueno, esta cosa conservadora que por ahí uno tiene como lector, de que los libros fueron de una manera y ya está, digamos. O que en esta época no va a significar nada, porque podría ser uno más del mercado. Por ejemplo, también. también.
pero funcionó. Bueno, y nos pasó también como una sorpresa. Eudeva, la editorial donde yo trabajo, la editorial de la Universidad de Buenos Aires, no estaba tan acostumbrada a éxitos editoriales y ventas que se pidieran muchas librerías de la Argentina, que nos invitaran de las radios, de los programas de televisión, de los programas de los diarios, que se agotaran. Fue así. Fue un boom para la editorial Eudeva. Empezó a haber una dinámica de rapidez de demanda que fue un poco particular en el sentido de en pocos meses se agotó la tirada de 2.000 ejemplares de cada título, y fue algo que empezó a sentirse internamente, y desde mi punto de vista, la verdad, fue algo como un gran empuje, porque empezó a pasar también de la simpatía interna y externa del mundo editorial con la colección, que muchos periodistas cuando me hacían la nota me decían, yo los leía, claro, y a mí me marcaron en la infancia, o yo los recuerdo mucho porque mis maestros me lo leían, o yo lo leía y yo trabajaba en una biblioteca, y historias también de que habían sido guardados los originales de una manera con mucho cuidado, como un poco me había pasado a mí. Yo tenía un grupo de lectores en una red social en donde también con ellos yo tenía una dinámica cotidiana de lo que iba pasando con la salida de los primeros 10. Después el momento inolvidable de que Graciela Montes me autorice a sacar todos sus cuentos, porque en ese momento ella no estaba autorizando a las reediciones de sus obras, y ella tenía muchísimas obras que habían sido agotadas y que eran obras que nos habían marcado también, y ella, al autorizarme, yo creo que también generó ¿qué sentiste cuando te autorizó Graciela Montes? Es que para mí era como, a ver, yo también era muy fanática por ahí de algunos músicos, digo, como ir a ver a Charly García y que te diga, no sé, te voy a dedicar una canción, o sea, que Graciela Montes a mí me diga, te autorizo a esta versión idéntica al original, fue como un antes y un después en mi vida, porque realmente, bueno, esto de algo que pensaba que iba a ser una negativa, ¿no? Que lo intenté y cuando se dio era como que ni yo misma podía creer esa posibilidad, ¿no? Y después incluso ella tuvo que empezar a dar el ok en otras ediciones, en otras editoriales, a partir de esta primer salida, ¿no? Pero la verdad fue algo muy importante, muy importante. Así que, bueno, los primeros 10 y se agotaron enseguida. ¿Y después qué pasó? Bueno, eso, revoluciones en la editorial porque, esto funciona. ¿Qué hacemos? Fueron por más. Fuimos por más. Sabíamos aparte que una vez que salen y que aparte en la presentación yo no sabía si iba a haber gente, no sabía, nosotros le hicimos la primera presentación en el Centro Cultural que está en la ex ESMA, en el ECUNI, en el Centro Cultural Nuestros Hijos, y se llenó de chicos, se llenó de gente de mi edad que los leía, se llenó de protagonistas del CEAL, vinieron un montón de escritores que habían trabajado en el centro editor. Fue algo también que tuvo mucha trascendencia, fue algo íntimo, pequeño, muy poco ambicioso, y generó, la verdad, un revuelo divino, porque bueno, muchos abrazos, muchos llantos, mucha emoción, todos tenían un recuerdo particular con la colección, y bueno, y con que también había sido una colección que tiene historia en nuestra historia, porque libros del CEAL, fascículos coleccionables del CEAL, sufrieron quema de libros, sufrieron prohibiciones, sufrieron lo que han sufrido un poco los libros importantes de nuestra historia. Entonces, autores que han tenido que exiliarse a otros países, y bueno, todo eso movilizaba muchas fibras en todos los que éramos lectores de la colección. Entonces, cuando presentamos, lloramos mucho, o sea, fue algo muy conmovedor, muy fuerte. Y bueno, y siempre queríamos más. Después presentamos los siguientes 10 en el Museo del Libro de la Lengua, que fue como que también vino acompañado de toda una muestra que se hizo ahí sobre la obra de Jacques Barnés, que lo organizaron de una manera muy cuidada. Judith Gociol lo hizo. Todo lo que también significó la tradición de Boris Spivakov, de todo lo que
significó libros para todos, más libros para más, que un libro cueste menos que un kilo de pan, toda esa tradición que de alguna manera se volvía a decir, se volvía a nombrar, era como que de nuevo se reivindicaba y se revalorizaba esta idea de que los libros argentinos tenían muchas ideas atrás de esa confección. Tenían ideas que habían sido por ahí de vanguardia en los 70, pero que de repente hace 10 años se podían volver a mencionar. Bueno, entonces, ¿cuántos van? De la época anterior. Ya van 36 de los originales, 50. Wow. Sí, y tenemos 20 títulos nuevos. Vamos con los títulos nuevos, entonces. Sí. Primero te voy a preguntar eso. Aquí te muestro. Ser editora. Sí, acá hay uno que es un mix. Pero de pasar a lo legal, a editar, a pensar los nuevos. ¿Cómo fue eso? Bueno, de nuevo miedo, de nuevo temor, de nuevo no va a poder ser, no va a salir, bueno, todo eso que uno piensa como el síndrome del impostor, que viene a hacer acá en este mundo de editores profesionales. Si bien uno aprende mucho trabajando y en el oficio y en el trabajo del día a día, yo después tuve la suerte de hacer un posgrado en edición en FADU, que fue la verdad muy valioso, lo hice en la pandemia y digamos, a nivel académico también le encontré la palabra justa a lo que yo había hecho. Mi formación tenía que ver con las jornadas de edición universitaria que se hacían cada año en la Feria del Libro y a mi vida de lectora, pero no tenía la formación del editor que se consigue en Puan, digamos, ¿no? Y en tantas otras facultades, pero digo, en el trabajo de Nuevos Chiribitiles yo buscaba, en la selección de los títulos, buscaba el espíritu chiribitil, buscaba que los cuentos entren de una manera que queden resonando en mí y que se vuelvan inolvidables. Yo buscaba de alguna manera eso que me había pasado de niña y que yo lo había experimentado como lectora. Entonces se empezaba a dar, yo leía muchísimos cuentos y buscaba, trabajé con Marina Elberger, que es una escritora, que hicimos un trabajo de una dupla muy fuerte con ella, y con Luis Quevedo, que es el gerente general de UDEVA, leímos todos los títulos que pedimos, les escribíamos a autores y escritores que nosotros éramos fanáticos y que nos gustaba leer, les pedimos que nos envíen 3 cuentos a cada uno. Y leímos 200 cuentos para elegir los nuevos cuentos del Chiribitil. Pero una condición tenían que ser fanáticos del Chiribitil. Bueno, pero está bien, porque entonces ahí estabas buscando el espíritu. Y como alguien iba a tener el espíritu si no conocía, si no nos había atravesado de alguna manera, ¿no? Algunos escritores habían sido lectores fanáticos de la colección, otros los conocían y otros por ahí no tanto, pero a nosotros nos gustaban y los convocamos también. Pero sí buscábamos en el cuento Chiribitil, por eso los leíamos varias veces, porque también sentíamos que en la medida en que se podían leer varias veces y que uno podía entrar en esa historia, después para la ilustración iba a ser algo como una comunión que se iba a dar. Nosotros después para buscar ilustradores también tuvimos mucha colaboración de artistas y de gente de FADU y de gente de ilustración, de diseño. También nos abrimos al mundo de la historieta, convocamos historietistas y pudimos buscar gente que por ahí, bueno, Lucas Nine, que ilustró el primer Chiribitil, es más artista plástico que ilustrador. La nueva etapa. Ese cuento fue cuentos del Chiribitil, Abuela de Trapo. Sí, Ángeles Durini y Lucas Nine. Ese cuento ganó mejor cuento infantil en el 2015 por Alija, la Sociedad de Literatura Infantil y Juvenil. Y fue el primero que con Marina leímos y dijimos, es 100% Chiribitil, porque era un cuento que incluía un poema, era un cuento que tenía un juego adentro del cuento, era una nena que con un palito empieza a escarbar en el barro y encuentra algo en un pañuelito blanco que le hace acordar a su abuela.
Y bueno, y también con la ilustración de Lucas Nine, que es una belleza, es una obra de arte ese libro. Y sí, no dudamos que ese era un chiribitil. La verdad que en ese sentido empezamos a partir de ese a buscar cuentos que tengan esa importancia. Y se respetó el formato también. Así es, sí, claro. La única diferencia, bueno, por ahí en el título de nuevos, para marcar también una nueva época, ¿no? Una nueva época, pero era toda una responsabilidad muy grande no defraudar a los lectores originales. ¿Y qué pasó? Y bueno, lo que pasa es que ya éramos amigas, con las lectoras originales ya éramos amigas en ese momento, y entonces la verdad que fue muy también bien dado de bienvenida y muy querido y muy buscado, y tuvo mucho éxito en las ventas también. Y ¿cuántos van? Ya van 20 títulos nuevos. Wow. Sí. Y la verdad que, bueno, nos pasa que nos vamos cebando, queremos cada vez más cuentos, queremos agrandar la colección, y bueno, también hubo alrededor de la colección de cuentos hubo obras de teatro, canciones, hubo charlas de todo tipo en las escuelas, en instituciones, porque la colección Chiribitil genera algo, yo creo, en muchas edades. No es necesario conocer de la historia que tiene nuestra historia para disfrutarlos, pero el que lo conoce, el que sabe de cómo estos cuentos llegaron a la Argentina, es como que se encariña aún más con la colección. Siento muchos de los lectores cuando lo veían en las librerías, yo veía, Eudeva tiene la librería a la calle, en la avenida Rivadavia, entonces yo a veces me quedaba viendo la reacción de algunos que iban a buscarlos, y yo veía que, por ejemplo, agarraban un chiribitil original y cuando lo compraban hacían esto, ¿no? Como que lo abrazaban. Entonces siento como que eso también un poco marcó estos cuentos, que eran cuentos que ya habían sido queridos. Entonces, bueno, en los como un reencuentro. Así es, cuando los compraban para sus hijos, para sus sobrinos, para sus nietos, tenían esa historia detrás de lectura. Bueno, hermosa toda esta historia. Bueno, vamos a una pausa institucional y en un ratito volvemos. La Biblioteca del Congreso. De exposiciones de arte, conferencias, encuentros de lectura. Exposiciones de arte, ciclos de teatro, música, talleres, conferencias, seminarios, encuentros de lectura y narración, y ciclos de cine en el Auditorio Leonardo Fabio, con entrada libre y gratuita. BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. La Biblioteca del Congreso, en sus distintas salas, brinda al público obras, publicaciones periódicas, documentos de organismos internacionales, mapas, material audiovisual, ediciones infanto-juveniles y acceso libre a Internet. Seguimos en la edición de Bolsillo. Con Violeta nos está contando esta hermosa historia del rescate de los cuentos del Chiribitil. Nos contó cómo empezó la edición, o sea, cómo empezó el rescate, cómo se generó gracias a su idea. Así que te agradecemos mucho lo que hemos leído, lo que hemos sido lectores. Y cómo siguió, y cómo se agranda esta colección, esta serie de fanáticos de todas las edades también, ¿no? Totalmente. Porque eso es lindo. Eso creo que también está muy bueno, de que uno apunta como editor siempre a un público, pero en la LIG hay una trampa. Totalmente. La trampa que es
es pensado para los niños y todo eso, todo ese discurso, pero el que compra es el grande y el que también se encariña mucho somos nosotros los adultos. Totalmente. Y aparte cuando nuestros hijos crecen y quedan los libros en la biblioteca y uno los sigue leyendo y ahí ya la trampa está totalmente descubierta. Claro, ya está. Cuando no los dejás llevarse, ¿no? Esta colección era mía, ¿no? Era tuya, te la compré yo. Entonces ahí, pero siempre, mientras queden los libros en algún lado y esa biblioteca quede a resguardo, creo que es lo más importante. Tenemos uno que me habías comentado que es mixto. Así es. ¿Por qué? Bueno, es Sanchodo Curador, que forma parte de la saga de odos de Graciela Montes, que fue escrito en la década del 70 por ella, y había sido ilustrado por la mitad por Julia Díaz, y no había podido salir, era el número 51, después de los 50 había quedado inédito en su momento la historia, y Julia, que ella había ilustrado todos los anteriores, pudo hacer una parte de la ilustración y no había quedado completada. Y nosotras queríamos, con Marina y con el equipo del Chiribitil, queríamos hacer de nuevo la salida del Sanchodo Curador, que es el Odo Sabio. Queríamos hacer con ilustraciones actuales. Igual nos comunicamos con Julia Díaz, le propusimos que ella también ilustre y ella en ese momento no podía hacerlo. Tenemos contacto con ella vive en Alemania. Y entonces le convocamos a Diego Moscato, que nos hizo la ilustración del Chiribitil, con mucho respeto a los odos de Julia Díaz, que son los clásicos chiribitiles, sí, pero desde una ilustración de él, de su imaginación, de cómo se le ocurría a él este personaje de Odo. Así que bueno, salió también, salió en pandemia el Sanchodo Curador, así que bueno, para un poco curar esas almas que quedaron ahí aisladas y que quedaron encerradas, así que fue un Odo que tuvo mucha magia. Bueno, vamos a nuestro ping-pong, ¿sí? Nuestro ping-pong con editores y editoras. Tsundoku se llama el primero, son varios. Acá no se juzga, vos contestás, va a estar todo bien. Bueno. Sí, Tsundoku es un término japonés que se refiere al hábito de comprar más libros de los que podés leer. Así que esa es la primera pregunta. Violeta, ¿vos comprás más libros de los que podés leer? Sí, compro libros compulsivamente, colecciono libros por autores, por editorial, por temas, o sea, no puede, es algo que es una de las cosas que no me puedo controlar. Además de los cuentos del Chiribitil, ¿qué libro recordás que fue tu favorito o que te haya marcado en la niñez y después en la adolescencia? ¿Tenés alguno? Sí. Yo era muy fanática del cuento La niña que iluminó la noche, de Ray Bradbury. Me lo sé de memoria ese cuento. También con ilustraciones alucinantes. Es un cuento que era, la versión que yo tenía era de Juan Marchesi, las ilustraciones. Un libro que también quedaba abajo de mi almohada, que era antes de dormir, que era un cuento que en mi vida fue como que me acompañó toda la vida. Yo después me pasó algo muy hermoso una vez en una feria del libro, que Ray Bradbury vino a inaugurar una feria del libro. Yo creo que eran los años 90. Era la feria que se hacía al lado de la Facultad de Derecho de la UBA. Yo era estudiante de la facultad y me enteré que Ray Bradbury, ¿no? Era en el centro de exposiciones. Me enteré que venía Ray Bradbury a inaugurar y pude entrar a la charla inaugural. Medio me colé y fue como algo que también me acuerdo que me marcó, porque escuchar a la persona que había escrito el cuento que a mí me había marcado, como que fue algo muy, digamos, de mis recuerdos de las ferias del libro que tengo mucho cariño. ¿Prestas libros? Sí, presto, siempre obviamente a gente que sé que los lee y me los devuelve. Si presto a gente que sé que no me los va a devolver, presto libros que no tengo tanto cariño. Tengo de esos libros que puedo prestar y que pueden no volver. Sé que prestar un libro también es como una especie de botella al mar, que muchas veces no vuelven. Me cuesta por ahí si es un libro que tengo dedicado o es un libro que yo le escribí cosas alrededor. Como te decía antes, yo tengo vínculo con los libros. Entonces, digamos,
es algo mucho más importante en mi casa que cualquier otra cosa. O sea, puedo prestar cualquier cosa y los libros es como que siento que me cuesta, pero presto. ¿Qué libro no prestarías? Bueno, no prestaría los originales. Los originales ni se acerquen. No. Esto un poco nos dijiste, ¿marcás o subrayás los libros? Sí, los marcás, intervenís. Sí. O sea, a veces con lápiz cuidadosa, si es una edición muy lujosa, pero siento como que les agrego valor. Y siento también que es algo que, como los vuelvo, o sea, es como a veces lo uso mi biblioteca. Son 3 partes, pero como a veces lo uso como un oráculo, o sea, tengo alguna duda, voy a ver un libro y por ahí en esa relectura, si me encuentro algo escrito y una nota y algo, me encanta. ¿Cuál es para vos el mejor momento y lugar para leer? Sí. ¿Dónde te gusta leer? Ideal. Hoy, tengo el fin de semana, tengo que tener un momento hamaca paraguaya, balconcito, mates y un libro me tengo que leer un fin de semana, o sea, trato de leer el fin de semana mucho más de lo que leo en la semana. Creo que la tarde, porque a la noche leo, pero siempre es una lectura previa a dormir, ¿no? Claro. Pero trato de leer los fines de semana a la tarde. Bueno, vamos a un gato en la biblioteca, que vamos a ver cómo está ordenada tu biblioteca. ¿Tiene un orden? ¿Cuál es el orden violeta entonces? Bueno, tuve muchas mudanzas, Sí. Me mudé muchas veces, más de 10. Entonces, cuando entro a una casa, lo primero que armo es la biblioteca. O sea, es como el lugar central de mi casa, Sí. al lugar que le doy más protagonismo. Y quizás el primer día está ordenada. En los primeros días está ordenada. Después me pasa que yo como voy sacando Pero todo el ordenada tiempo. por tema, ¿cómo está? Más por autor. ¿Por autor? Sí, más por autor. Ujú. Sí. A veces por editorial, pero más por autor. Yo soy muy fanática de la obra de Arturo Carrera, del poeta de Pringles, amigo de César Aira. Entonces, por ejemplo, los libros de Arturo Carrera tienen que estar como en el lugar que mi vista vaya, o sea, yo los tengo que estar viendo. Ok. Eso es lo que me da mucho amor, ternura. Y sensación de hogar. Sensación de hogar. Tienen que estar todos los libros que tengo, la colección completa de los libros de Arturo Carrera. Ahora salió una belleza, salió compilado todos esos poemas hermosos. Pero digamos, por autor, Sí. y es caótica después. Ok. Es caótica, o sea, hay un orden, pero como todo el tiempo tengo pilas de libros en todos lados, o sea, y no soy de volver a poner en el lugar donde estaba. ¿Edición de lujo o de bolsillo? Es que me gustan las dos. Listo. Amo los libros de bolsillo, pero también las de lujo. A veces me doy esos permisos y me compro un de lujo de Alicia en el País de las Maravillas, o me compro un lujo de, no sé, de Borges, o ediciones ilustradas o sea, me parece que son las dos versiones, tanto bolsillo como lujo, como para distintos momentos de la vida. ¿Tenés alguna biblioteca digital? ¿Lees en digital? Me cuesta un montón. Tengo la posibilidad de hacerlo, pero es lo que más me cuesta. Soy muy analógica, y aparte yo trato de, a ver, cuando estoy en el trabajo todo es digital, pero cuando estoy en mi casa vuelvo como, escucho radio, estoy con los libros en formato papel, escribo a mano, trato de no prender la compu en mi casa. Bueno, ahora vamos a la obra maldita, que tiene que ver cómo sos como editora, qué te fue pasando, qué inconvenientes se te presentaron, que recuerdes y que quieras compartir. Porque pasa mucho eso de pensar que el proceso editorial es así. Yo creo que lo que contaste al principio de poder conseguir los derechos, que después me di cuenta de que los trabajo que había claro. sido, y las entrevistas. A mí me gustaría armar un libro con esas entrevistas, porque yo tomaba notas a mano. Muchos inconvenientes, porque bueno, desde conocer, digamos, el trabajo que es elegir la imprenta, desde lo que es el trabajo de elegir el formato, el papel, la tipografía, decidir, las decisiones que se toman
son todas decisiones que está bueno que sean pensadas. Que no siempre tengo una frase que es que ser editor es tomar decisiones permanentemente y hacerse responsable con todo lo que ello implica, ¿no? Para bien o para mal, pero es tener y adelantarte a las decisiones también que vas a tener que tomar. Totalmente. Y después capaz de deshacerlas, porque acá en Argentina, digo, económicamente capaz uno saca un presupuesto, después tiene que volver, después... Pero bueno, creo que tomar decisiones, una gran dificultad, la dificultad económica de ser una editorial de la Universidad de Buenos Aires, que, o sea, a ver, no tuvimos dificultades económicas cuando ya teníamos la decisión de enviar a imprenta, pero sí hay momentos en que la editorial por ahí no puede enviar tantos títulos por año. Y yo fui trabajando a medida que había posibilidad de enviar a imprenta y había posibilidad de imprimir, había posibilidad de presentar. Y eso no siempre es igual en la Argentina. Hubo una pandemia, hubo momentos en donde las instituciones no compraban libros, hubo momentos de muchas crisis, y eso es un tema. Y después esto, creo que es importante hacerse cargo que las decisiones que uno toma son las decisiones que uno toma en el momento justo, son decisiones que van a estar muy a la vista cuando el libro está en la vidriera. Entonces, bueno, todo eso es un trabajo que se va aprendiendo día a día y que creo que se aprende mucho en el hacer. ¿Qué libro te hubiera gustado editar y por qué? Soñemos. Ay, me hubiese encantado editar libros de poesía. ¿De poesía? Me encanta la poesía, soy ultra fan. Hay un montón de poetas que me vuelan la cabeza. Me hubiese gustado trabajar en esas editoriales que nacen para publicar a 5 autores, poetas que leemos y que están como en el momento justo, y una editorial que por ahí no tiene mucho que perder. Esas editoriales donde pueden editar en distintos formatos o de una manera más artesanal, o como me gustaría hacer fanzines, como cosas como que el contacto con el lector es mucho más directo. Pero esas editoriales de poesía tipo Bajo la Luna me vuelven loca, me encantan. Vamos ahora el libro bicentenario. Me gustan las secciones, pero vamos a hablar de la inteligencia artificial, ¿no? Que es un tema que por lo menos ahora, capaz en 5 años ya está. ¿Qué pensás o cómo pensás en realidad que nos va a cambiar como lectores, como editores, la inteligencia artificial? Bueno, estuve en muchas charlas sobre la inteligencia artificial, escuchando a gente... Claro, vos sos abogada encima de propiedad intelectual. Claro, sí, como una máquina de plagiar. Claro. Es como... Una gran máquina. Una gran máquina de plagiar. Creada por nosotros mismos. Sí. A ver, siento que hay cosas muy divertidas, siento que se puede, como una herramienta más para empezar con alguna obra. Creo que puede ser disparadora, creo que puede ser usada por nuevas generaciones para cuestiones que tienen que ver con el inicio de un proyecto, con ahorrarse caminos, pero siento como un molde para algo que en realidad va a ser... Sí, más la forma que el fondo. Siento que es peligroso creer que es algo original. Creo que es peligroso creer que es algo que nos va a resolver todo, que va a ser libros únicos, geniales y originales. No, la verdad que no. Pero bueno, como toda cosa nueva es interesante para descubrir. No me gusta, digamos, de raíz descartar algo, porque siento como que yo a veces uso para escribir algo original y después me termino enojando un poco, ¿no? Porque, bueno, me frustra un poco. Vamos a las 2 últimas preguntas. ¿Cuándo sentís que un libro está terminado? Nunca. Muy bien. Tengo que hacer una estadística, pero el 90%, 28 más o menos, me parece, cada vez. Nunca. Siempre hay algo. En el stand de la Feria del Libro y yo lo estoy leyendo con el ojo de ahí si encuentro algo que me pone nerviosa y que... es muy difícil el momento de terminar un libro y mandarlo a la imprenta. Es muy difícil que ese libro
no traiga alguna cosita, algún secretito que de todo el proceso que duró. Es un estrés el momento de enviar imprenta, único, que solamente lo conocemos los editores. Y bueno, creo que se termina cuando el lector lo lee. Okay. Pero si fuese por el editor, nunca, eso siempre nunca llegaría. ¿Y qué es lo mejor y lo peor de ser editora para vos? Lo mejor, que no paro de leer, que es un mundo donde uno no para de leer y que todos los días uno disfruta de esa lectura, de todo lo que está saliendo. Es un trabajo que a veces no parece un trabajo, porque al que le gusta leer y al que le gusta escribir, es como que está disfrutando todo el tiempo, ¿no? Del trabajo. Y no me acuerdo si dije lo bueno o lo malo. No, dijiste lo bueno. Falta lo malo. A ver, le tengo otra lo malo. No, lo malo. Bueno, hay que tener mucha paciencia y ser organizado. Yo no soy organizada, soy bastante caótica. Hay que tener mucho orden. Hay que ser muy, digamos, mucha perseverancia y digamos, yo estoy desarrollando la observación en el detalle, que es algo que por ahí yo como que no tenía. Uh-huh. El trabajo de editor creo que es un trabajo que necesita de tener mucha calma, ¿no? Vamos a tus favoritos. ¿Cuáles son tus favoritos? ¿Sí? Dale. ¿Algún libro clásico? Bueno, este año, te voy a contar un secreto. Este año hice un viaje literario a Francia. ¡Qué lindo! Leyendo un grupo en busca del tiempo perdido de Proust. Ah, que es como una cosa que es un sueño. Yo, la verdad que no había leído la hora. Este año pude leer el tomo 1 y el tomo 7, son 7 tomos. Con los que viajé eran expertos en Proust, habían leído varias veces cada tomo. Pero yo tenía como un desafío que era leerlo grupalmente. Y que eran libros que quería leer con una ayuda. Sentía que necesitaba una ayuda. Y este viaje literario que organiza el Mundial de Lectura y Escritura, Santi Liach, con su mujer, con Cata Lascano, fue como que fue el gran acompañamiento de la lectura. Estoy tratando de retomar el tomo 2. ¿Un libro nuevo? Me encantan los libros de la editorial Vinilo y me leo uno por fin de semana. El último que leí es Match y me encantó. Una editorial nacional. Sí. Sin decir Eudeva. Sin decir Eudeva. Ay. Algunas que te gusten. Bueno, Vinilo también ya dijiste. Sí, Vinilo, me encanta. ¿Alguna editorial extranjera? Fondo de Cultura Económica. ¿Un editor o editora? Y bueno, me parece que está bueno hablar de la figura de Boris. Uh-huh. De Boris Spivakov. Me parece que yo siempre vuelvo a leer todo lo escrito sobre él y sobre lo que fue su carrera como editor, y siempre es algo que me nutre, me enriquece, me hace pensar, me hace como pensar en el origen de alguien que piensa en libros para todos realmente, que por qué dejar afuera a las primeras infancias, por qué dejar afuera a gente que quiere leer literatura rusa, por qué dejar afuera a la poesía clásica, porque, digamos, y él pensó en de alguna manera multiplicar lectores. Entonces a mí me gusta tener de inspiración a Boris. Muchísimas gracias, Violeta. ¿Algo que quieras agregar? Muchísimas gracias, me encantó la entrevista y me sentí muy cómoda. Y bueno, que vamos a hacer una muestra de arte de ilustradores en la Facultad de Derecho de la UBA. Uh-huh. Se inaugura el 19 de junio de este año y invitamos a todos los que fueron lectores y a los nuevos lectores a participar de la muestra. Buenísimo. Gracias. ¿Y están en Eudeva, en la librería Eudeva? En todos los locales de Eudeva, sí. En la librería central, Rivadavia 1573, en la página web de Eudeva, que es www.eudeva.com.ar, y en muchas librerías comerciales también están. Buenísimo. Bueno, mi nombre es Jessica Esteco, me despido una vez más de este capítulo de Edición de Bolsillo. Agradezco a BCN Radio y nos seguimos viendo y escuchando. Síganos en nuestras redes, por favor, Edición de Bolsillo. Hasta la próxima. Mon cœur pour toucher terre au devant d'un regard de vie de vent contraire. De l'automne au nuage, au Paris mon mirage.
temps en t'étant un espoir, un beau jour que tourne enfin le vent.